Gloria a Dios. San Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. El mensaje de hoy se llama ¿cuál es tu monte? San Juan capítulo 4, versículo 1. ¿Cuál es tu monte? Los 2 domingos anteriores que hemos estado predicando acerca de Jesús y la barca, notamos un detalle que es bastante relevante y que hoy pesa mucho en el mensaje, y es a dónde iba Jesús antes de hacer un milagro y a dónde iba Jesús después de hacer un milagro. ¿A dónde iba? Al monte. Cada vez que la Biblia dice Jesús subió al monte, no fue a cazar lobitos, no fue a cazar corderos, no fue a hacer un asado. Cada vez que Jesús subió al monte, subía al monte a orar. El monte es símbolo de adoración. Para nosotros subir al monte es sinónimo de búsqueda, es sinónimo de intimidad con el Espíritu Santo, es sinónimo de comunión con Dios. San Juan capítulo 4, vamos a hablar acerca de la mujer samaritana. ¿Sí se acuerdan? ¿Ya lo tenemos? Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más sus discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Vamos a detenernos un momentico y dice, y le era necesario pasar por Samaria. Muchas veces hemos leído este pasaje y muchas veces hemos pasado a 1000 kilómetros por hora por encima de este versiculito. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque es que todo en la vida de Jesús tenía un orden, una razón, un para qué y un por qué. Resulta que según las crónicas samaritanas, la separación de los judíos fue causada por el profeta Elí. ¿Se acuerdan de Elí? Aquel que se volvió gordo y ciego y aquel que no le estorbó a sus hijos para que no pecaran en el templo de Dios. Elí decidió ir a Silo a construir un santuario para rivalizar con el de Garizim. Los propios judíos reconocen la corrupción que había en el santuario que construyó Elí. Primera de Samuel, para los que anotan, capítulo 2, versículo 12 al 17. Y seguimos mirando el origen del conflicto entre samaritanos y judíos. Y dice que se sitúa cuando los judíos regresaron del exilio en el año 536 a.C. y comenzaron a restaurar su religión original. Los samaritanos quisieron juntarse con los judíos, pero Zorobabel, Jesúa y los demás rechazaron a los samaritanos, convencidos de que los samaritanos habían corrompido su religión original, y hablamos de religión, porque le añadieron a la búsqueda, porque los samaritanos creen en la Torá también, creen en Moisés, igual que los judíos ortodoxos, pero se corrompieron con las religiones de las naciones que los rodeaban. Rechazados, construyeron un templo en el monte de Gerizim. Y es necesario hacer esta aclaración para poder entender hacia dónde va esto. Resulta que los samaritanos, ese templo que construyeron en el monte Gerizim, no se lo consagraron a Jehová de los ejércitos, se lo consagraron a Zeus. ¿Quién es Zeus? Para los que leen, el dios de los griegos, para los que leen. Entonces, consagrar un templo que era para Jehová a un dios diferente
Eso se llama adulterio. ¿Ya? Por este problema racial y religioso, la mayoría de los peregrinos que iban a Galilea, de Galilea a Jerusalén, evitaban pasar por Samaria y preferían irse por Perea. ¿Por qué Jesús dice le era necesario pasar por Samaria? Hemos mirado el contexto histórico, pero Jesús, cuando aparece en la tierra como Emmanuel, como Dios con nosotros, la primera manifestación del propósito de Jesús hacia la humanidad fue restaurar la comunión del hombre con Dios que se había perdido allá en el Edén. Adicionalmente a lo que se había perdido en el Edén, los judíos se dividen porque los samaritanos tienen el mismo origen. Los samaritanos vienen de una de las tribus, de las 12 tribus. Son familias, son hermanos, separados por cuestiones religiosas y raciales. Cualquier parecido con lo que está pasando en este tiempo no es coincidencia. Jesús dice que le era necesario ir por Samaria porque allí habían unos hermanos que estaban desviados. Habían unos hermanos que eran necesarios que también la luz del Evangelio de Cristo le resplandeciera. La primera manifestación de Jesús como restaurador se da allí en San Juan 4:4. Le era necesario pasar por Samaria, porque donde Jesús pasó y a donde Jesús llegó, y todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesús no puede seguir siendo igual a como era antes. Jesús sigue en su camino y dice que vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y vamos al versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a comprar de comer. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y aclara Juan: porque judíos y samaritanos no se gustan entre sí. Los judíos decían que había que adorar en Jerusalén. Los samaritanos peleaban porque había que adorar donde construyeron, en Jericín, en el templo. En el versículo 9, mire lo que pasa cuando la lógica del hombre se enfrenta a la lógica espiritual de Dios. Versículo 9, respondió la mujer samaritana, dice: ¿cómo, siendo judío, tú me pides a mí, que soy samaritana? La manifestación humana de la lógica: lo mío es mío. ¿Por qué voy a ayudar? ¿Por qué le voy a tender la mano a ese que me persiguió? ¿Por qué el que me dio la espalda? ¿Por qué el que me hizo llorar? ¿Por qué el que me rechazó? ¿Por qué el que me maldijo? ¿Tengo que ayudarlo yo? Pues yo soy colombiano, ¿por qué voy a ayudar a los venezolanos? ¿Acaso se olvidan que cogieron a Alfredo Gutiérrez y lo levantaron a planazo? Por ilustrar esto de alguna manera. Pues Jesús, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, Jesús estableció lo que se llama la ley de Cristo. Y dice que al que te maldiga, lo bendigas. Que al que te persiga, ores por él. Que al que te pida el vestido, le entregues también la capa. Que al que te pegue en una mejilla, le pongas también la otra. La mujer samaritana, por supuesto, al ver que un judío le pedía agua, su primera reacción fue la reacción de la lógica: este pozo es mío, no es tuyo.
Eso fue la primera reacción. Y en el versículo 10 respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En el versículo 10, la promesa de los cielos se manifiesta ante la lógica del hombre. Dice el versículo 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, porque ella seguía mirando con su lógica. Y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La mujer sigue en su razonamiento lógico y sigue aferrada a su pozo de Jacob, a su diferencia religiosa, a su conflicto. Resulta que en el versículo 13 esta mujer recibe una palabra que muchos todavía deben estarle dando vuelta. ¿Cuál debió ser el rostro de la samaritana? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua, y él señaló el pozo, volverá a tener sed. Yo digo algo, ¿será que era demasiado profundo lo que Jesús le estaba diciendo a esta samaritana? Porque Jesús le estaba exponiendo a ella lo limitado que vive el creyente, porque la samaritana era creyente. Ellos adoraban a Jehová en su monte de Gerizim consagrado a Zeus, y ellos decían que adoraban a Jehová. Y mire que Jesús les pone lo limitado que vive el creyente, que ha depositado su confianza en lo material y en la religión. Jesús no vino a establecer una religión. Por eso, cuando hablamos de relación y no religión, muchos patinan como los carros arrancando a velocidad en arena. Porque es que no se trata de romper nosotros los parámetros bíblicos. Se trata de acogernos a los parámetros bíblicos que Jesús rompió. Anoche yo publiqué una postal, no sé si algunos la vieron, donde hay el pastor está tirando pico y hay unas caricaturas alrededor. Dice: el hermano que nunca participa, la chismosa, el que nunca ayuda, todos expectantes a lo que está haciendo el pastor. Y una mujer me mandó un mensaje interno lleno de amor. Me decía: ay, amado hermanito Carlitos. Cuando me dicen así, yo siento que algo viene por ahí raro. Ya es maldición que tú sudes. Es maldición que hagas sacrificios. Llegó el momento del reposo. Resulta que esta muchacha es una muchacha. Nosotros, mi esposa y yo la conocimos cuando estaba de novia con el que hoy en día es su esposo. Esta muchacha dejó de congregarse y se congrega en las casas. Ahora, pastor, ¿es pecado reunirse en la casa? Por supuesto que no. Por mí que todo el mundo fuera a mi casa todos los días. Pastor, vamos a compartir Biblia. ¡Vamos! Espectacular. Pero hay un orden establecido por el Espíritu Santo. Hay un orden establecido por Dios. Y en Efesios 4, 10 en adelante, dice la Biblia que el mismo Dios constituyó a unos profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y dice: con el fin de edificar, de guiar, de llevar a las almas a que conozcan la estatura de Cristo. Y dice en Hechos 2:46 que la iglesia primitiva iba al templo, adoraban, se gozaban y después salían a las casas y compartían los alimentos. Yo pregunto,
¿Acaso no fue el mismo Jesús que dijo que el que añada una tilde, una coma, una jota a lo que está escrito, maldito sea? Entonces, si yo cambio el orden de lo que Dios estableció, porque en Hebreos dice que no hagan como algunos que tienen por costumbre no congregarse. Entonces, estos hermanitos que consideran que nosotros somos del sistema y nosotros consideramos que no tenemos religión, entonces, ¿qué tienen ellos? Porque cuando yo digo que no tengo un sistema, estoy estableciendo otro. El ateo, en su afán de negar a Dios, simplemente está aseverando su existencia. Porque si Linda no está aquí hoy, ¿para qué voy a hablar de Linda? Si la hermana Ruth no está aquí, ¿para qué voy a mencionar a la hermana Ruth? ¿Cierto? Entonces, los ateos, en su afán de negar que Dios existe, con todas sus tesis lo que están es demostrando que existe. El afán de justificar muchos una vida, yo la diría, cómoda, porque si yo estoy en mi casa y llega el hermano Marlon, llega el hermano Carlos, llega la hermana Astrid, yo estoy en mi pantaloneta, pastor, vamos a compartir, listo, abre la Biblia, acostémonos en el sofá, eso es cómodo y no es pecado. Aclaro, pero Dios estableció un orden, porque Dios es Dios de orden. Entonces tendríamos que arrancar, como es 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, cuando aún el mismo Pablo le habla a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 14, 36, le dice, y hágase todo decentemente y en orden. Entonces, Jesús no estableció una religión. Jesús vivió en él la palabra que estaba escrita en ese momento, que era la Torá. La cumplió totalmente para que los fariseos, que eran los religiosos del momento, entendieran realmente qué era lo que la ley representaba. La ley, dice la Biblia, era tipo y sombra del que había de venir. Pero el cuerpo es Cristo. Si ya usted tiene a Cristo, ¿qué sentido tiene que usted esté celebrando el Shabbat Shalom? ¿Qué sentido tiene? Porque si va a celebrar el Shabbat Shalom, entonces también vamos a coger todo este poco de varones que están aquí, hacen fila, que lo vamos a circuncidar. ¿Sí? Porque si vas a retomar un rito de la ley, retómala toda. Por eso es que nosotros no presentamos niños aquí en Nehemías. Si alguien queda embarazada aquí, el causante del embarazo tiene que ponerle la mano en el vientre a su esposa, orar por ese bebé y ya lo está presentando al Señor. Y se acabó. Porque la ritología y las leyes ceremoniales fueron abolidas hace mucho tiempo. Entonces, cuando Jesús le dice a esta mujer samaritana que el que bebiera del agua del pozo seguiría teniendo sed, pero el que bebiera del agua que él le daré, lea conmigo el versículo 14 de San Juan 4, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Yo pienso que esta mujer todavía le tiene que estar dando vuelta el disco duro, porque no Dios va a asimilar todo lo que estaba recibiendo. El versículo 13 pone en evidencia al creyente que deposita su confianza. ¿Para qué voy a orar por un ascenso si puedo hablar con el amigo mío que me puede ayudar en el ascenso? ¿Cuántos conocen casos así? ¿Para qué voy a orar por un examen que voy a presentar si me puedo copiar de Andrea, que yo sé que estudia bastante? ¿Cuántos conocen gente así? Conocemos mucha gente así. ¿Ya? Ahora, Jesús, al decirle a esta mujer, el que tome de este agua seguirá teniendo sed, está evidenciando
lo limitado que es vivir bajo la dependencia de los ojos y lo ilimitado que es vivir bajo la dependencia de su gloria. Alguien que lea conmigo Joel capítulo 2 versículo 28-29. Joel 2 versículo 28 y 29. Vean para dónde va Jesús. Y Jesús no inventó. Jesús interpretó correctamente lo que ya estaba escrito. Dice: después de esto derramaré de mi espíritu sobre alguna carne, sobre toda carne. Dice. Y mira lo que dice: profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel profetiza lo que Jesús está confirmando a la mujer samaritana en el versículo 14. El que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vaya conmigo a San Juan 16, versículo 8. San Juan 16, 8. Jesús habla sobre el Espíritu Santo y dice, ¿ya lo tenemos? Jesús habla del Espíritu Santo y dice: y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado. Ahora, el cumplimiento de todo esto se da en Hechos capítulo 2 versículo 1 al 12, y predicamos acerca de esto la semana pasada, en el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Versículo 15 de San Juan 4. Sigamos con la mujer samaritana. La mujer samaritana evidencia las reacciones emocionales de quien le predican lo espiritual. Dice la mujer samaritana: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice Pablo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, esto es para los que andan en el Espíritu y no en la carne. Y cuando habla Pablo de la carne, no estaba refiriéndose a Gálatas 5:14 en adelante, donde habla de fornicación, adulterio, lascivia, idolatría, hechicería, divisiones, pleitos, contiendas. No estaba hablando exactamente de esto. Pablo está haciendo referencia a aquellos creyentes que reciben la luz de la verdad, pero deciden seguir viviendo por su lógica y por sus emociones. Eso es andar en la carne. Por supuesto, el que anda en la lógica y en las emociones, la que le pinten, allá va. Así de sencillo. Jesús le estaba diciendo a la mujer: el que tenga el agua que yo doy salta para vida eterna. La mujer estaba enfocada en el pozo de Jacob, en su monte de Gezirín. Lucas 9:23. Dice la Biblia allí que en el último día de la fiesta se levantó Jesús y a gran voz dijo: el que tenga sed,
venga a mí y beba. Jesús, pues, alguien me decía una vez, pero usted usa demasiados textos bíblicos para predicar. Es que yo no puedo sacar un versículo del contexto para fabricar una doctrina, porque eso es un pretexto. La Biblia está conectada toda desde Génesis hasta Apocalipsis. Por algo es una palabra viva y eficaz. O me dice usted que usted puede desconectar el cerebro del flujo sanguíneo y el cerebro sigue vivo. O usted puede hacer que el corazón se pare por 3 horas y los riñones siguen funcionando. La Biblia se interconecta una con otra. Esa es una palabra viva, es inspirada por el Espíritu. Entonces, Jesús, haciendo lo suyo, dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque es que a ti la sed del espíritu, del alma, no te la va a saciar el empleo, aunque sea muy bueno. No te la va a saciar el dinero, aunque tengas mucho. No te la van a saciar los bienes. ¿Cuántos famosos se suicidaron en el 2018? ¿Cuántos famosos se han suicidado en el 2019? Y si usted pudiera mirar por la endija de una puerta la vida íntima de los famosos, le aseguro que usted, no teniendo para el café de mañana, es más feliz. ¿Por qué? Porque el diablo les está dando lo que el mundo ansía: fama y fortuna. Pero Cristo le da al hombre lo que el mundo desprecia. ¿Por qué? La gente dice: es que yo necesito un mejor empleo para tener una mejor posición, porque cuando yo tenga mejor posición, entonces yo voy a ser de bendición. Mentira. La Biblia dice: si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. La decisión de despojarse se nota en el que no tiene un peso en el bolsillo, porque es un mover del Espíritu Santo en nosotros. El avaro, con mucho o con poco, es avaro. Y resulta que Pablo le dice a Corintios algo que todavía sigue pegando duro, porque nosotros queremos tener una vida espiritual light y recibir mucho de Dios, todo fitness, 5 minutos de oración, pero queremos la unción. No queremos ayunar porque no, ya eso es religión, esos sacrificios ya Jesús los hizo por mí. Sigue creyendo, esto no es así. Llega un momento que tu misma alma y el Espíritu Santo te hablan, te inquietan y te dicen: hey, ayuna, oye, quebrántate. Los jóvenes tienen un gran problema que les estorba, que es su propia juventud. Yo me la sé toda. El pastor, como ya él vivió, él no quiere que uno viva. Yo no predico mi experiencia, yo predico la experiencia de Cristo. Pero sé que Cristo está en los testimonios de lo que hemos vivido. Ayer en la mañana estaba viendo un programa en Discovery Channel donde llevan a una isla a un grupo de viejos, porque tienen 50 años para arriba. Entonces somos ancianos ya. Y en el otro grupo estaban los jóvenes de 18 a 29 años y los llevan a la otra isla. Ninguno de los dos grupos saben que las islas están separadas por 3 metros de agua en el Pacífico. Inhóspitas, animales salvajes, y los depositan allí. Y a mí me llamó la atención algo, y compartíamos mi esposa y yo algo. Los viejos, tan pronto los desembarcan en la isla, los dejan como a 10 metros de la orilla, llegan con sus cosas, con lo que le da la producción del programa, y lo primero que hicieron fue sentarse
a repartir responsabilidades. Una mujer que es policía activa dijo, antes que hagamos nada, vamos a hacer, ¿cuántos me acompañan en una oración? Y esta mujer levantó sus manos y empezó a decir, Dios, tú que estás en todas partes, te ruego que estés aquí también con nosotros, porque si tú no estás, no vamos a salir de aquí. A mí me pareció eso tan impactante. Y los viejos, 3 horas después de estar en la isla, habían hecho fuego, que es fundamental para la supervivencia. Habían hecho una cama, una troja para dormir 8 personas y habían delegado quienes iban a salir a buscar comida. Pero vamos a la otra parte. Los jóvenes llegaron y había uno que decía, yo hago todo lo que quiero y siempre me sale bien. Yo decía, caramba, tremendo, nunca falta alguien así. Yo no necesito leer un libro porque lo que yo me propongo hacer, nunca me he leído un libro en mi vida. Para mí el que no se ha leído un libro en su vida es ignorante. Vamos, que yo sé por dónde vamos. Y empezó la gente a seguirlo. Y tire pata en el monte. Y entre más caminaban, más selva, más calor. No hay agua, no hay nada. No vamos ya deshidratados. Se fueron a dormir el primer día sin agua, sin fuego, fundidos. Dormir, entre comillas. Amaneció el día y siguió la misma tónica. Sigamos, vamos todos para acá, vamos todos para allá. ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde van los 20? Para donde vaya Vicente. Y a la media tarde del segundo día, un jovencito de 18 años dijo, un momento, mi papá tiene finca, yo me he criado en finca, y yo aprendí que donde corre un arroyo, un riachuelo siempre va buscando el mar. Vayamos a buscar el mar. En el mar encontraremos playa. En esta selva no vamos a encontrar nada. Y aquel sábelo todo dijo, ahora vamos a seguir a un jovencito de 18. Y efectivamente siguieron el riachuelo y encontraron el mar. Y durmieron el segundo día sin agua y sin fuego. Doctora, podemos durar 3 días sin comer, pero no 3 días sin beber agua, ¿cierto? Las mujeres, las chicas, ya lloraban. ¿Para qué vinimos a esto? ¿Qué hacemos aquí? ¿Quién nos mandó? Nos vamos a morir. Todo el mundo en crisis, todo el mundo en pánico, todo el mundo listo. Lograron hacer fuego. Habían visto un estanque en el camino y en vez de aprovisionarse del agua dijeron, mañana venimos. Y resulta que en la mañana fueron y el estanque se secó. Yo decía, wow, qué tremendo es todo esto. Porque aquel dicho de que el que no oye consejo no llega a viejo, es sabio. Y porque, como dice la postal que publiqué en el grupo, hay muchos que a pesar de todos los consejos que se les den no van a aprender si no es con herida, con azote y con raspones. Y yo decía, qué paralelo tan tremendo. Lo que es la sabiduría y lo que es la ignorancia del intelecto. Porque ser inteligente es un talento. Ser sabio es un don. Y son dos cosas diferentes. La mujer samaritana se estrelló contra la sabiduría. Su intelecto le decía 1000 cosas, mientras Jesús solamente le decía, el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Mira, nosotros los seres humanos somos el animal más complejo que hay sobre la tierra. El día que no tenemos, lloramos. Y el día que tenemos mucho, lloramos. Así somos.
versículo 20. Mire lo que pasa, San Juan 4:20. Perdón, vamos a devolvernos un momentico y vamos a ver lo que es la revelación de Jesús ante la mujer y lo que representa realmente la actitud del creyente ante el llamado de Dios. Versículo 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mira lo que Jesús le dice a esta mujer, lo que es la revelación de Dios, lo que Dios espera del hombre, porque cuando dice la Biblia en Lucas 9:23, dice Jesús: el que quiera venir en pos de mí, ¿qué es lo primero que le dijo? Niéguese a sí mismo. Jesús le dice: trae a tu marido, porque es que Jesús sí sabía que estaba acostándose con un hombre casado. Lo que le está diciendo Jesús es eso. Ciertamente bien dices, oye, no tengo marido, porque el que ahora tienes no es tu marido. El que ahora tienes, o sea, estás en una relación con un hombre que no es tu marido. ¿Qué le estaba diciendo? Estás en adulterio. Oye, tremendo. Y esto nos lleva a la palabra de Lucas 9:23, cuando Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No podemos pretender adorar a Jesús, rendirnos ante un Jesús con nuestra lógica, si no somos capaces de rendir nuestra propia lógica a los pies de Jesús. Nosotros tenemos que aplicar la regla del filósofo: solo sé que nada sé. Esta regla se aplica en lo espiritual. Tu vida espiritual, tú no puedes decir que ya te la sabes toda. Tú no sabes lo que va a suceder cuando salgas de aquí. Tú no tienes idea de qué va a pasar mañana a las 6 de la mañana. Por eso es que tu vida y mi vida deben permanecer totalmente en todo tiempo rendida ante la voluntad del Espíritu Santo y no ante la voluntad de lo que tu lógica te dice. Porque la lógica del hombre siempre será contraria a la lógica de Dios. Por eso está escrito en la Biblia, cuando Jehová le dice al profeta: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Así de sencillo. En el versículo 20 vemos la persistencia de la lógica ante la revelación de la verdad. ¿Qué dice la mujer? Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén, en el lugar en que se debe adorar. Mira que Jesús le está hablando de Chana y ella le sale con Sebastiana. Jesús le está diciendo: mira, dice que no tienes marido, pero el que tiene 5 has tenido y el 6º tampoco es tuyo. Y ella le sale con otro cuento. Eso es como el que Jesús, al drogadicto, que Jesús le dice: entrégame tu drogadicción. Y la respuesta de uno fuera decirle: el abanico me está moviendo las hojas. Eso es un sofisma de distracción. ¿Por qué? Porque lo que Jesús espera cuando nosotros nos encontramos con Él es que admitamos primeramente nuestra verdad. Negarse no es decir yo me niego y seguir haciendo lo mismo. Negarte es asumir cuál es tu verdad. En mi testimonio, lo he dicho varias veces, cuando yo me encuentro con Cristo, cuando tuve mi encuentro personal con Jesús y entendí que había durado 19 años negando la verdad, porque yo decía, a mí me decían: tú eres un drogadicto. Yo decía: drogadicto, drogadicto ese que anda con el saco por ahí. No, yo era un drogadicto. Porque si consumía alcohol y no había droga, no prefería no hacer nada. Eso es drogadicción.
El que no puede estar el fin de semana sin tomarse 2 cervecitas, eso es drogadicción. Puede disfrazarlo de lo que quiera, estás en negación. Pero cuando tuve mi encuentro con Jesús, lo primero que el Espíritu Santo me hizo entender, eres un drogadicto. Y entendí que en Jesús podía dejar de ser drogadicto. Y 19 años después doy testimonio de que cuando yo asumo mi verdad delante de Dios, Dios asume que su promesa se materializa en nosotros. Cuando Dios dice a alguien, mío eres tú, agárrese, porque ni el diablo te puede tocar. El asunto es que esto no es cuestión es que yo confieso, decreto que soy hijo de Dios. No, esto no funciona así. Si esto fuera así, entonces tendríamos que aceptar el dogma católico de que todos son hijos de Dios. Y esto es mentira. San Juan 1:12 dice que son hijos de Dios los que creen en el nombre de Jesús. Dice que son engendrados por la voluntad de Dios y no por voluntad de carne. Pastor, y entonces, ¿por qué cree que Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos? ¿Cuántos pastores no se van a quedar en la gran tribulación? ¿Cuántos evangelistas que llevan una doble vida van a predicar al estadio y después se meten a un hotel, a un motel con 2 mujeres a consumir droga? Yo conozco casos así. Y creen, y perdóname la expresión costeña, para nuestros hermanos de Argentina y México que nos escuchan, que le están mamando gallo a Dios. De Dios nadie se burla. La Biblia dice, oye, no sean ignorantes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. No hay otra. Tú puedes en lo oculto, puedes estar haciendo lo que te dé la gana. Pero quiero decirte algo. No caigas en el juego del diablo de creer que Dios no te está viendo. Porque el ojo de Dios está sobre toda la creación. Eso nos incluye a nosotros. Entonces, no podemos persistir en la lógica que persistió la mujer samaritana. La mujer persistió en su religión. Tú no vienes aquí para cambiar de una religión a otra. De hecho, yo lo he dicho 1000 veces, yo no soy evangélico para andar peleando con la gente y que hay poder en Cristo. El diablo tiene cautiva a estas mujeres que usan pantalón. Yo conozco las que tienen falda larga y ya las he visto entrar a los moteles. Y si una mujer entra a un motel con la cabeza escondida, que las plantas carnívoras se las tragan, el que entra escondido porque está entrando con la persona que no es su esposo, o que no es su novio, o que no es su marido. Porque si usted me ve saliendo a mí de manitas alegres con mi esposa de la mano, ¿qué puede decir? ¡Ay! El pastor y su esposa. ¡Caramba! No puede decir otra cosa. Si me ve saliendo con alguien diferente, hágalo público. Y si ve a mi esposa saliendo con alguien diferente, tiene toda la autoridad para hacerlo público. Pero nosotros tenemos que despojarnos de todos los dogmas religiosos. Es que todo es del diablo. No. Natán el profeta, ¿cuántos saben quién es Natán? Espectacular. O sea, la Biblia dice, escúchalo todo, retén lo bueno, desecha lo malo. A Natán el profeta le dicen, Natán, ustedes los evangélicos dicen que es pecado escuchar música secular. Demuéstramelo con la Biblia. Y este varón hizo una claridad que ya la hemos hecho aquí varias veces. No hay música cristiana. Eso no existe. Hay música. Hay letras cristianas. Hay letras que alaban a Cristo. Pero la música es música. Y él decía algo, que él de niño creció escuchando las canciones de Vico Sí. Y que Vico Sí siempre estuvo atacando la drogadicción. Que Vico Sí estuvo enseñando a través de sus canciones principios. Y que cuando él en su momento le ofrecieron droga, lo que escuchó en el disco duro, lo que le quedó de que escuchó de Vico Sí, le recordó: la droga mata.
Pero que si él escucha un reggaetón o una cuestión de estas bárbaras ahora que incitan a fornicar, a drogarse, fuma, bebe, sopla, yo los he escuchado. Porque es que usted puede ser todo lo espiritual del mundo, pero usted no puede subirse a un bus y decirle al del bus: hey, apaga eso porque yo soy de Cristo. Donde usted vaya, usted va a estar escuchando cosas. Tu oído va a estar escuchando cosas. El espíritu que está en ti es el que te va a dar la sabiduría para ser selectivo con lo que escuchas. Porque tú no puedes pasar por un lado donde tengan un pico encendido, un equipo de sonido, y decir: me hace el favor y me ponga el Espíritu de Dios está en este lugar cuando yo pase. Porque se van a burlar de ti. Entonces, Natán decía algo que lo hemos dicho 1000 veces. Dejemos de estar mirando los adornos, la forma, y miremos el fondo. Despojémonos de la arrogancia, de la soberbia esa que la religión nos metió en la cabeza. Cuando yo estaba con los bautistas, cuando empecé, un día le dije a una joven hija de un líder: hermana, nosotros no somos bautistas, somos de Cristo. ¿Sabes qué me dijo? Arrepiéntase, hermano, porque es un orgullo ser bautista. Y yo, no. La palabra orgullo no cabe en el léxico del cristiano. Yo tenía apenas 3 años en el evangelio, pero yo lo había entendido. Y si me voy a enorgullecer, debo enorgullecerme de que soy una nueva criatura en Cristo Jesús, no de que tengo una denominación. Usted no se da cuenta que los Jesús solo detestan a los trinitarios. Eso sí es del diablo. Porque si mi hermana Betty no se congrega conmigo, pero está recibiendo a Cristo, y la palabra que se sembró ella ha dado fruto, donde me la encuentre es mi hermana Betty. ¿O no es así? El hermano Germán: no, que el pastor, me voy para Brasil. Me llamaron a pastorear en Brasil. Vaya, en el nombre de Jesús, si Dios se lo muestra, hágalo. Pero entonces ya deja de ser mi hermano Germán. No, sigue siendo el nexo de Cristo más importante que la religión. La mujer samaritana estaba mirando como más importante su monte de la religión. ¿Por qué? Mira, dijimos al principio que el monte equivale a adoración, a búsqueda. El religioso cree que con repetir la oración que le escuchó al pastor hace 8 días, le va bien esta semana. El que tiene relación sabe que los 10 minutos que se postra y derrama su alma y quebranta su corazón delante del Espíritu Santo, le son suficientes y necesarios para caminar ese día convencido de que la gloria de Dios está con él. ¿De qué te sirve, pastor? Yo duro 23 horas al día orando. En la hora que sales pecas. Yo no. Puede decirme lo que quiera, que al decir tú no ya estás pecando. Porque eso es altivez. Eso es soberbia. Sencillo. Yo no creo en eso. Pastor, yo me tiro de rodillas y eso tiembla la cama. Debe ser que tiene el abanico con los bujes malos y tiene la cama pegada al abanico. Eso me tiemblan las piernas. Debe ser que le dio la pálida porque es que estuvo tomando hasta las 4 de la mañana. Pero hay algo claro. Cuando usted tiene relación con el Espíritu Santo, su vida cambia. Cuando usted tiene intimidad con el Espíritu Santo, se te nota. Como la famosa canción de Se te nota en la mirada. ¿Cómo dice la canción? Se te nota en la mirada, ay, de que estás enamorada. Lo mismo pasa con Cristo. Si usted tiene intimidad con el Espíritu Santo de Dios, a usted se le va a notar, a usted se le va a ver. La gente va a preguntar: ¿tú qué te hiciste? Yo te vi de una manera, pero ahora te veo de otra forma. ¿Tú qué te hiciste? Porque cuando usted tiene relación y no religión, tu vida se llena de convicciones poderosas en Dios. Versículo 21 al 24. Seguimos en San Juan 4. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, si habla de verdaderos es porque hay falsos, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Wow. Yo pienso que el disco duro de esa mujer se le pelaron las pistas. ¿Por qué? Jesús le dice, vea, al final, ni en este monte ni en Jerusalén. Pero en este monte donde tú estás en este momento sentada, y los que me están escuchando en este momento por YouTube, por WhatsApp, están en su monte. Pero estamos hablando del monte personal, de su búsqueda personal, de su búsqueda individual. Tú el domingo cuando vienes a congregarte, vienes a cerrar el ciclo que has establecido de búsqueda personal en tu vida. Porque se presume que todo creyente, que todo aquel que ha visto a Jesús de cerca, quiere seguirlo viendo todos los días. Por eso es que hay que orar. Por eso es que es necesario retomar y decir, no, Dios, yo me equivoqué, caminé donde no era, pero voy contigo. Esto no es religión, esto es una realidad, y una realidad que transforma vida. Ahora, pastor, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? ¿Será cantar Jesús está aquí? Eso es cantar. La adoración es sinónimo de oración, de búsqueda y de rendición. Adorar no es cantar. Yo conozco muchas y muchos que usted los ve que tienen una voz preciosa, y eso cuando cantan no desafinan ni una. Eso no quiebran una nota. No hay gallo que se salga. Pero tú las ves en Facebook. La gordita bella de Cristo. La diva de las divas. Y no es Briseida. Oye, ¿cómo me dices tú a mí que eres una adoradora y le andan mostrando los pechos a Facebook para que vean que tiene 40 años y sigue sola? Pregunto. Eso, adorar no es cantar, adorar es rendirse. Y el adorador es aquel que vive en la presencia de Dios. El adorador es aquel que sabe que su vida necesita una inyección del Espíritu Santo todos los días, porque el día que no recibe su dosis, ese día siente que le hace falta. Nosotros necesitamos vivir en la presencia del Espíritu Santo todo el tiempo que sea posible. Y eso no quiere decir, entonces me retiro de la universidad, entonces me retiro del trabajo. No. Si es que tú tienes espacio en tu trabajo para orar, tú tienes espacio en tu universidad para orar, tú tienes espacio cuando vas en camino a donde vayas para cerrar tus ojos y allí en tus ojos, con tus ojos cerrados, ir hablando con Dios. Si es que el monte no es un lugar, el monte es una condición personal de cada quien. Más de uno habrán dicho, el pastor está loco, va hablando solo, porque en determinado momento voy en un bus y cierro los ojos, Dios mire ya. Porque yo tengo algo claro, que hasta cuando me siento en el lugar donde nadie le gustaría sentarse conmigo, Dios está conmigo allí. Que cuando me estoy bañando, Dios está conmigo allí. ¿Por qué no voy a orar cuando el agua me está cayendo encima? Me recuerda la anécdota del hermano que tenía un tremendo problema. Lo iban a echar de su casa. El hombre tenía derecho a su casa, pero lo iban a echar. Y el hombre se presenta un día. El hermano Carlos, necesito que ore por mí. Yo acababa de entrar al baño y mi esposa me dice, ahí está el hermano Ramón esperándote, que está llorando, está desesperado. Yo dile que me espere, que se siente. Y salí en pantaloneta y con la toalla en el cuello. Hermano, ¿qué tienes? No puedo más. Hermano, cierra los ojos, vamos a orar. ¿Y sabe lo que hizo? ¿Cómo? Vamos a orar en pantaloneta y con una toalla en el cuello. Dios no escucha esa oración. Eso es religión. Y así está el pueblo de Dios tristemente hoy, buscando agradar la religión y olvidándose de que necesitan agradar al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no le importa si cuando vas a orar
tienes un chicle, tienes un torero, tienes una falda, tienes el velo dorado. Si el velo dorado te hace sentir cómoda con Dios, hágale, pero no critique a la que no lo tenga. Si la falda larga te hace sentir cómoda con Dios, hágale, pero no critique a la que lo hace sin falda. Porque al final el monte es personal. El convencimiento, versículo 25. Ya vamos a terminar. San Juan 4, 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, el cual nos declarará todas las cosas. ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy el que habla contigo. Jesús se revela a sí mismo como el Salvador. Y mira que si a ti se te apareciera Jesús en este momento, que puede hacerlo si Él quisiera, porque hemos estudiado las teofanías y sabemos que si Él le placiera: papá, déjame el trono aquí, ya vengo un momentico que voy a hablarle a Germán. Él puede venir, sentarse. Él puede hacerlo. Miqueas 3:7 habla de que Jesús salió en su figura angelical antes de la creación y después de la creación. ¿Acaso Él no es de la misma naturaleza del Padre? ¿A dónde terminamos con este mensaje? ¿Cuál es tu monte? ¿En dónde está tu mirada? Lo que tienes, te lo ha dado el Señor. Lo que aún no tienes, te lo puede dar el Señor. Lo que anhelas, te lo puede dar el Señor. Pero siempre la gloria tiene que ser para el Señor. ¿Dónde está tu monte? Jesús dijo: donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Jesús dijo: no hagas tesoros en la tierra, sino haz tesoros en los cielos, donde nadie te puede robar. Yo ahora que compré la Kia Soul blanca con techo rojo, por supuesto que hay que ponerle alarma, el seguro, porque me la pueden robar. La dejo mal parqueada y si es como se me olvidan las cosas, que dejo las llaves a veces en cualquier parte, me la pueden robar. Por eso mi Kia no puede ser mi tesoro. Pero mi fe en Cristo, nadie me la puede tocar. Nadie me la puede robar. No necesito comprar un seguro, no necesito comprar una alarma, porque donde está mi tesoro en Cristo, eso es intocable. Iglesia, tú no estás aquí hoy por casualidad, ¿sabes? Y de verdad que le doy la gloria a Dios, porque no fue la invitación que te hicieron la que te trajo. Porque alguien me había dicho: estoy trabajando el domingo. Sino el Espíritu Santo que habló a tu corazón. Porque Jesús quiere ser tu monte. Jesús quiere ser esa persona a la cual tú puedas acudir confiadamente, sabiendo que cada vez que lo busques, lo vas a encontrar. Nosotros hemos dicho: cuenta con nosotros. Llámame a la hora que sea, escríbeme a la hora que sea, pero si el celular se me apagó y no me di cuenta, te fallé. Pero Jesús tiene 24/7 encendido su celular. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Yo no sé cuál será tu necesidad de hoy, pero sí quiero decirte: Dios sabe de qué tienes necesidad. Yo no sé cuál es el conflicto por el cual te levantaste esta mañana atravesando.
Pero quiero decirte, el Espíritu Santo sí lo conoce. Yo no sé cuál será el dolor que tanto has guardado allí en el fondo de tu corazón, pero el Señor sí lo sabe. Y simplemente, ¿cuál va? Y el Espíritu Santo simplemente está esperando que tú vengas y le digas: necesito de ti. Yo quiero invitarte a que te coloques sobre tus pies allí donde estás.